Autoridades, amigos y amigas, primero gracias por la invitación y felicitaciones por ese anuncio que hacía la consejera de que las empresas públicas del Gobierno de Aragón van a empezar, porque yo creo que muchas veces todos los que estamos en la prédica, primero las ONGs, ¿no?, pero también las autoridades públicas, predicamos más con las palabras que con los hechos y nos creen, por tanto, menos. Entonces yo creo que está muy bien, ¿no? Y también quería aprovechar que este momento para agradecer al Gobierno de Aragón, a las Cortes de Aragón, al Ayuntamiento de Zaragoza y a bastantes de las empresas y entidades que están aquí sus compromisos por el clima en una iniciativa que hemos estado y seguimos promoviendo, que es 1 millón de compromisos por el clima, ¿no?, hacia la Cumbre de París. Y antes el secretario general del Pacto, Javier Rey, nos hablaba de los ODS, ¿no? En septiembre del año pasado, la comunidad internacional, bueno, en septiembre del año pasado, no, en septiembre de este año, la comunidad internacional aprobó una agenda global para el planeta, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17. Y ahora mismo, a esta misma hora, en París, pues hay una enorme reunión de jefes de Estado y de Gobierno, más de 140, para ver cómo afrontamos el mayor desafío que ha tenido nunca la humanidad y que posiblemente no tenga uno de estas características, que es resolver el cambio climático, ¿no? Para que tengan una idea, yo solo daré un dato, ¿no? Nosotros tendríamos que, para no sobrepasar los 2 grados de temperatura, tendríamos que estar descarbonizando nuestra economía a un ritmo del 0,6% anual. Y lo estamos haciendo, teníamos que descarbonizar a un 6% y lo estamos haciendo a un 0,6%. O sea, estamos haciendo 10 veces menos de lo que deberíamos hacer. Ser 10 veces mejores no es tan fácil, no es una pequeña evolución, es un cambio disruptivo, más bien se parecería a una auténtica revolución, porque implica cambiar normativas, cambiar tecnologías, cambiar hábitos, cambiar muchas cosas, para que veamos, por ejemplo, qué significa que tendríamos que cambiar. El 18% de nuestras emisiones, según la FAO, derivan de la ganadería. Eso no solo significa cambiar industria, significa cambiar hábitos alimenticios. Mucho cambio, ¿no? ¿Y eso se puede hacer sin las empresas? Pues no. Pues no. Se dijo ya en la Cumbre de Naciones Unidas en septiembre, donde antes había solo una responsabilización de los gobiernos nacionales, ahora se dice, no, ¿qué van a hacer las autoridades públicas subnacionales, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las regiones? ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Qué van a hacer las ONGs? ¿Qué van a hacer las universidades? Porque este desafío no se puede resolver, y eso yo creo que tendríamos que hacer una manifestación de humildad, solo con la implicación de los gobiernos o solo tenemos que movernos todos, y yo creo que eso abre un desafío para el mundo de las empresas, ¿no? Pero el ADN de las empresas tendríamos que repensarlo, Decía nuestro paisano Baltasar Gracián que vulgar desorden es la confusión entre medios y fines, ¿no? Y Bertrand Russell decía más tarde que la civilización occidental somos muy buenos para medir los medios y muy malos para medir los fines, ¿no? Y en las escuelas de negocio y en las facultades de economía, y aquí tenemos a su decano, se enseña y se reflexiona mucho sobre los medios y se hacen muchos MBAs y la contabilidad y todo esto, pero ¿estamos repensando de verdad el para qué de la empresa? Ahora con la crisis todos nos tenemos que repensar y desde mi punto de vista también hay que repensar el para qué de la empresa. ¿Por qué lo digo? Porque la empresa típica que conocemos, que tiene un para qué, que es lograr el máximo retorno para el accionista, muchas veces a costa de lo que sea, pues esta no debería tener cabida. Un ejemplo máximo en esta comunidad autónoma sería Inquinosa. Intentó sacar el mayor provecho a costa de lo que sea, y ahora ese lo que sea tenemos que estar gestionándolo
el Gobierno de Aragón, los ayuntamientos, las autoridades, las ONGs, la sociedad, tenemos que hacernos cargo de esto. Pero esto que hizo Inquinosa, que seguramente es un representante máximo de lo que significa el mal comportamiento empresarial, pero tiene conexiones con muchas cosas que hacen las empresas. En Estados Unidos hicieron un balance y las 3.000 mayores empresas de Estados Unidos tenían unas externalidades negativas, que antes comentaba José María Moreva, por valor de 2,15 billones nuestros, no de ellos, sino nuestros, de dólares. Externalidades negativas medio ambiente, sociales, etcétera, etcétera. No podemos seguir así, porque si las empresas se dedican solo a lo suyo y luego tienen que venir los gobiernos a reparar y a gestionar el bien común y los intereses generales con la ayuda de las ONGs, el desbalance es enorme. En este país hay 3 millones, más o menos unas 200.000 empresas activas, con un montón de talento, con un montón de dinero, y no puede ser que ese modelo antiguo de maximizar el interés para el accionista, desentendiéndome de qué pasa, siga funcionando. Segundo modelo sería el de, no, yo quiero maximizar el interés para el accionista cumpliendo la ley y no dañando a la sociedad. Pues eso está bien y es mejor, ¿cómo no va a ser mejor? Y es un avance y hay muchas empresas, la mayor parte de las empresas están en eso, Pero yo digo que no basta, porque la cantidad de los desafíos e importancia de los desafíos que tenemos implica que o las empresas se implican de forma proactiva, no solo reactiva, no solo no dañar, sino de qué puedo hacer yo o esto no tiene solución, ¿no? Porque habría una tercera derivada, que sería la empresa socialmente responsable, pero ahí incluso también habría varias acepciones. La acepción más light sería, una empresa socialmente responsable es la que se plantea cómo repartir una parte de sus beneficios o qué hace con una parte de sus beneficios. Está bien, es mejor que nada, pero eso no basta. Una segunda profundización, una empresa responsable, sería el plantearse qué haces, cómo obtienes los ingresos que tienes. Esa es la clave. De hecho, a Volkswagen, que es un caso muy reciente, no se le cuestiona por lo que hacía con sus beneficios, se le cuestiona por cómo estaba obteniendo los ingresos que tenía y en qué medida en su cadena y en su proceso de toma de decisiones estaba atendiendo y siendo responsable o no. Y finalmente, una tercera derivada, una especie de responsabilidad social empresarial plus, sería un movimiento que nace en Estados Unidos, que se llama Empresas B Corporation, que da un paso más allá y se plantea utilizar el poder de los negocios para resolver problemas ambientales y sociales. Y eso es ir un paso más allá, es agarrar una parte de los problemas de todos y la empresa dice, yo voy a hacer negocio, voy a ser rentable económicamente, que eso es un requisito básico, lo decía antes también el decano, pero lo voy a hacer ayudando a resolver los problemas sociales y medioambientales de la sociedad en la que estoy inserto. Eso es fundamental y necesitamos este modelo de empresas. Y la buena noticia es que este modelo ha nacido, está creciendo y se va a extender, De hecho, en Estados Unidos ya hay más de 30 estados que han legislado para recoger normativamente este nuevo modelo de empresas, para que vean qué significa eso de asumir propósitos de carácter social y medioambiental, pero resolverlos a través de los negocios. Contaré el caso de una empresa argentina, Ovis, que su propósito como empresa es regenerar 1 millón de hectáreas de Patagonia, en Argentina. ¿Cómo? Con pastoreo sustentable, haciendo negocio, pero asumiendo, contribuyendo a resolver un problema social y medioambiental. A esa empresa se ha sumado la marca de la empresa de ropa deportiva Patagonia, y donde antes iban a hacer 1 millón de hectáreas, ahora van a hacer 5, Y luego me han dicho que se ha sumado también Stella McCartney con el tema de la moda, Pero ese modelo de empresas
que asume una cuota parte de responsabilidad en la resolución de los problemas que tenemos, es el que necesita el siglo XXI. Y yo creo que ese es el modelo de empresas que se va a generalizar, ¿no? Y yo quería también decir, y con esto ya voy acabando, que en el fondo todo está empujando en la misma dirección, porque hay gente que por convicción, muchas empresas caminan en esa dirección, de asumir y responsabilizarse de los problemas de todos, de generar, como decía Porter, valor compartido, valor para la empresa, valor para la sociedad. Dos, porque hay ya cada vez más evidencias de que si no vas en esa línea puede que tengas problema y puede que no dures mucho. British Petroleum estuvo a punto de desaparecer y solo le salvó el gobierno británico, y a Volkswagen en realidad le ha salvado el gobierno alemán. Es decir, las empresas que no tengan en cuenta este enfoque de crear valor para la sociedad, más pronto que tarde van a tener problemas, porque en el siglo de Twitter, si algo hacen mal, se sabrá, más pronto que tarde, ¿no? Y en tercer lugar, también por conveniencia económica, las empresas que caminen en esa dirección, desde mi punto de vista, harán más negocio y serán más rentables. En mi opinión, las empresas clara y francamente egoístas son una especie en extinción. Durarán más, durarán menos, pero no van a encontrar un acomodo en el ecosistema en el que vivimos, ¿no? Y acabo con una reflexión sobre el plan de RSE, ¿no? Yo animaría al Gobierno de Aragón a que, en línea con lo que anunciaba la consejera, piense a fondo qué es lo que él puede hacer para crear incentivos económicos para que las empresas que ponen en el mercado bienes y servicios más sostenibles sean recompensadas más. Y ahí hay muchas que, si bien lo piensa, habrá muchas opciones, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, pensar qué puede hacer el Gobierno, ¿no? Desde la idea del ejemplo. Y también yo diría que se haga un esfuerzo por dialogar con el conjunto de los stakeholders y no olvidarse de stakeholders. Y diré dos que, como normalmente no están presentes, siempre se olvidan. Un stakeholder es la gente que no está, pero es un stakeholder. Lo que no puede ser es lo que hemos hecho en nuestro país, que nos hemos cargado, que les estamos robando el futuro a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, con la cosa un poco maña rural del Aragón rural al que yo pertenezco, de el que venga atrás que arree, aunque ese que viene detrás son nuestros hijos. Entonces ahí hay un stakeholder que debe ser contemplado. No puede ser que nosotros, aprovechando que estamos aquí, que votamos, que tenemos mayoría de edad, que gestionamos nuestras cuentas corrientes, estemos tomando decisiones en contra de nuestros hijos y de sus hijos. Y este stakeholder hay que incorporarlo. Y también hay que incorporarlo, de hecho, tanto hay que incorporarlo que una tribu en Estados Unidos tenía un consejo de ancianos para valorar en qué medida tal o cual decisión iba a condicionar a las siguientes 4 generaciones. No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, tendríamos que hacerlo. Y el otro stakeholder que debemos contemplar es los que conviven con nosotros, pero lejos de nosotros. No puede ser que nosotros tomemos decisiones buenas para Aragón, pero malas para el mundo. No puede ser, por ejemplo, pondré un ejemplo no de Aragón, para no complicar, pero un ejemplo, no puede ser que España diga, como nosotros tenemos una magnífica flota pesquera, vamos a esquilmar todos los océanos, pactamos eso entre nosotros y nos olvidamos de los otros coetáneos, de la solidaridad dentro de nuestra propia generación. Entonces, yo animaría a que el Gobierno de Aragón, en este plan, tenga en cuenta todos los stakeholders y sobre todo aquellos que son menos visibles, y fuerza, porque creo que de la misma manera que hay territorios que se cargan de mala fama, y hace poco hablaba con un empresario de aquí y me decía, yo ya no hago negocios en aquel país, no lo cito, porque era un país de América Latina, también puede haber, también un territorio se puede cargar de buena fama
y también podría ser, y eso es lo que debemos aspirar todos, a que la marca Aragón se cargue de buena fama, porque aquí hay una economía decente con empresas decentes, como ahora predica el Papa Francisco. Muchas gracias.